José el agricultor y el espantapájaros. Érase una vez, allá por los años 1992, en la temporada de invierno, en donde hay mucha garoa y lluvias fuertes, muy bueno para los sembríos y obtener provechosas cosechas. Yo, con tan solo 8 años e hija tercera de una numerosa familia, la cual desde muy pequeños hemos tenido que ayudar en la economía de nuestros padres, ya sea de una u otra manera. Don José Cajilema, el patriarca de la familia, trabajaba como jornalero en una compañía azucarera en un pueblo que está junto al nuestro, aproximadamente a 20 minutos del cantón Naranjito, lugar en donde residimos. Por cierto, Naranjito es el cantón número 16 de la provincia del Guayas, zona costera en Ecuador. Además, lugar donde se hacen siembras de arroz, maíz o frijol de palito, las más comunes que mi amado padre solía sembrar. Cada invierno, justo cuando la cosecha de caña de azúcar terminaba en dicha compañía, mi padre solía prepararse y a su vez prepararnos para ir a la siembra, ya sea esta de arroz o maíz. Él solía tener un solar, un pedazo de terreno de su propiedad, allá en un lugar llamado Campamento 5. Este sitio queda a unos minutos del centro de Naranjito. Piribim, piribom, piriri, piriri, pom. Naranjito estaba rodeado de varios lugares llamados como Campamento Conducta, Campamento 5, Campamento 4, Campamento 3 y etc. Y en aquel Campamento 5 habían más solares vacíos alrededor, junto al de mi padre. Claro, estos tenían otros dueños. Pero mi padre solía pedir permiso a los otros propietarios para él poder sembrar. Claro estaba que solo era mientras duraba la cosecha de arroz. La vida pasaba y él a nuestro lado, dándonos las mejores enseñanzas de cómo obtener los frutos con nuestros propios sacrificios. Solíamos madrugar, mi padre, mi hermano mayor Manuel, por ser el primer varón, y cuarto de mis hermanos Ángel y yo. Y entre los 4 cada mañana solíamos levantarnos y preparar las herramientas, la ropa, el espeque y las semillas para estas ser puestas en el triciclo de mi papá. Mientras esto ocurría, mi madre solía hacer el desayuno para poder ir bien fortachones y poder rendir en la siembra. Pero ¿quién comería a las 5 de la mañana? Pues nosotros teníamos que hacerlo. Manuel y Ángel lo hacían, pero yo no quería comer a esa hora. Pero mi padre era dócil conmigo y me decía: hija, come, si no vas a avanzar y hasta te puedes desmayar. Porque hasta que tu mami llegue con el almuerzo va a ser muy tarde y te puedes enfermar. Yo, como amaba mucho a mi papá y quería ayudarlo en la siembra, me tenía que comer el desayuno, lo que mi madre nos preparaba: verde hervidos con menestra de maní y una tacita de café o algunas veces un té de hierba luisa. Piribim, piribom, piriri, piriri, pom. Un poco soñolientos, pero yo muy feliz de poder ayudar a mi papá en su sembrío y de tener una hermosa aventura junto a él. Todos los días al llegar al hogar, mi padre nos repartía la tarea.
y segundo de nosotros colocábamos las semillas en los hoyos que los otros dos hacían, al mismo tiempo que teníamos que ir tapando con los pies para que las semillas no se vieran y los pájaros no se las comieran. Todo esto era mientras duraba la cosecha, la siembra. Pero cada día que pasaba me llenaba de ilusión al saber que muy pronto tendríamos plantas saliendo de las semillas que habíamos sembrado manualmente con espeque y puestas las semillas hoyo a hoyo con la mano. Esto lo solíamos hacer en invierno, porque es donde la tierra estaba húmeda y fresca, y esto agilita que germine la planta cada vez que salga el sol. Luego de este proceso tomábamos un descanso y solíamos ir un poco más tarde al campamento, ya que teníamos que cuidar de las semillas mientras éstas germinaban por completo y tratar de evitar que los pajaritos vinieran a comérselas. Algunas veces nos quedábamos dormidos y las aves hacían de las suyas, y mi padre, muy enojado, trató de evitar esto, usando espantapájaros para que estos ayudaran a asustarlos. José, al ver que había muchas aves, me dijo: voy a ver plástico para hacer al Scarecrow unas ramas. Y muy pronto estuvo de regreso con el material. Limpió varias ramas que había tomado por ahí e hizo varias cruces. Y para esto representar al espantapájaros. Y los ponía a una distancia considerable. Además, a una les ponía plástico negro y a otras unas camisas viejas. Y con esto poder ahuyentarlas. Más creo que el secreto de esto era no estar quieto. Y siempre había que buscar una ilusión. Y esta era la ilusión de mi padre. Piribim, piribom, piriririripom. Esto tardaba un mes mientras todas las plantas crecían de un color muy verde. Mi padre solía tener muchas experiencias de la vida y nos contaba mientras solíamos esperar el almuerzo debajo de un árbol de mango. Y aunque mi padre era un poco gruñón, siempre nos decía que cada cosa que hagamos lo hiciéramos con amor, ya que la vida era como un boomerang. Además de decirnos que no nos podemos quedar estancados en una sola cosa, para que nos podamos defender en la vida, y que no debemos ser como un scarecrow, clavados en un solo lugar, sin ilusiones y aspiraciones, para que cuando estén volando en algún lugar del mundo, se acuerden de mis palabras y Dios los sepa guiar. Pero el tiempo transcurría cada día y el arroz crecía muy hermoso, y con ellos crecía la maleza entre cada fila del sembrío, y no podíamos dejar que éstas pasen a las plantas. Mi padre no le gustaba usar fertilizantes, decía que esos líquidos no eran buenos, que absorbieran nuestras siembras. Entonces nos preparábamos para ir a deshiervar la maleza. Solíamos ir los 4, Ángel, Manuel, mi papá y yo. A cada uno nos tocaba 4 filas, y usando un rabón bien filudo, los cuales mi padre los afilaba para que pudiéramos cortar con cuidado el monte, que crecía más rápido que nuestro arroz. Aunque por un rato ya nos habíamos olvidado de los pájaros, pero más adelante nuevamente nos preocuparían estos. Él nos trataba por igual cuando se trataba de rabonear, cuando mis hermanos y yo empezábamos. Habían partes del terreno que era tierra pura
y era donde más maleza había. Los 4 agachados cortando la hierba mala. A los hombres no les asustaba a los pequeños animales, pero a mí sí. Me gustaba mucho ayudar a mi padre, pero en tiempo de rabonear, no tanto. Porque había un animal similar a una cáscara de papa, pero babosa, que vivía en el monte y cada vez que la veía en mi carrera aparecer, me daban asco. Y mientras mataba una, aparecían 3 más. Pero mis hermanos se reían al escucharme gritar. Y mi padre decía que ese animal no hace nada, que siga sin miedo, y solo así yo continuaba. Mientras tanto, mis 2 hermanos avanzaban muy rápido, y claro, ellos ya tenían experiencia en esto de usar el machete, ya que ellos, además de mis padres, también trabajaban en aquella compañía azucarera. Él nos decía que esto era necesario y que si la maleza crecía más rápido que el arroz, podría estropear la cosecha, además de quitarle calidad al cultivo. Pero pronto esto terminaría, ya que el arroz crecía muy rápido y superaba la maleza. Era un tiempo de descanso, al menos para nosotros 3, porque mi padre tendría que ir seguido a echarle abono. Normalmente hay 2 tiempos para sembrar el arroz, y cada cosecha dura entre 5 y 6 meses, pero todo esto depende del clima y las semillas que se usan. Pero el tiempo de mi padre era en invierno, porque ahí él contaba con nuestra ayuda. Además era vacaciones para nosotros y en algo teníamos que entretenernos. ¿Y qué más que ayudar a nuestro padre? Y muy pronto el tiempo correría, las plantas ya empezarían a sacar sus hermosas flores, las mismas que luego caerían para dar paso a la espiga de arroz. Pero hasta ahí no terminaría, ya que una vez que las espigas empezaban a madurar, teníamos algo más que hacer. Pues a medida que maduraba el arroz, era hora de que mi padre nuevamente nos llevara al arrozal, ya que teníamos que pajarear y seguido de buscar ramas más largas que las anteriores y poder hacer a los espantapájaros y obtener un poco de ayuda y poder ahuyentarlos, mientras toda la siembra tomaba el mismo color. Estos pájaros mi padre solía llamarlos negros tilingos. Este tipo de aves eran usualmente los que se comían la siembra y tendríamos que evitarlos. Entonces, en un par de semanas más o menos al 5º o 6º mes, empezaba la temporada de cosecha. Y era donde toda la familia tenía que estar presente para ayudar. Todos, absolutamente todos. Íbamos casi como un día de campo, diría yo, ya que mi mamá tenía que llevar comida para ella preparar allí mientras empezábamos a cortar el arroz. Incluso hasta el perro solía estar ahí, aunque sea mirando, pero no podíamos dejarlo solo, a nuestra mascota, el lobo. El trabajo de mi madre era preparar todo lo que necesitaba: ollas, fósforos, papel y la comida que prepararía para el almuerzo. La cosecha duraba entre 2 o 3 días, ya que en el primer día solo nos encargaríamos de cortar y hacer gavillas, y eran gavillas gruesas, o pilos como diríamos, para no tener que recogerlas de poquito a poquito. En este día era el más fuerte por la pelusa del monte, y era donde teníamos que usar gorras para protegernos y usar doble camisa para así evitar un poco la picazón y al sol. José era el encargado de conseguir las hoces, una herramienta curva para cortar el arroz, además de la lona que esto se hacía uniendo saquillos de un quintal. Él compraba los saquillos por unidad, luego los cortaba para así mi madre con una aguja gruesa coser esto y así
se formaría la lona, en donde posteriormente estaría la semilla de arroz. Pero ¿qué habría de los espantapájaros y por qué al final no se asustaban? Pues después de todo, estas aves ya le habían perdido el miedo al Scarecrow. Y nos dimos cuenta de esto cuando al momento de cortar el arroz, nuestra sorpresa era ver los nidos y los huevos de los pequeños pájaros, ya que esa era la razón de la que ellos no querían moverse del arrozal. Ellos lo habrían tomado como su hogar, al menos hasta que se cortara el arroz. Mi emoción era que cada vez que cortaba me encontraba un nido, y era ahí la respuesta de que ya hasta le habían perdido el miedo al espantapájaros y a mi padre. Y por esta razón ellos no se podían alejar del lugar. Al final de la cosecha habríamos colectado varios huevos, los cuales luego los coceríamos. Todos estábamos agachados, cortando y cortando con el hoz. Mientras José volvería al lugar sombreado a colocar la lona, mientras él designara a alguien para que empezaran a cortar las gavillas de arroz y colocarlas alrededor, dejándolo estas en forma del círculo de 180 grados. Mientras otros dos cortaban, otras dos cargaban, y él aún se quedaría colocando una madera grande junto con una piedra grande, donde luego él empezaría a tomar pequeños manojos de las gavillas para él empezar a chicotear. En el transcurso del segundo día, al atardecer, ya casi donde todo fue cortado y puesto en pilo en la lona, ya todos empezaríamos a chicotear. Hacer esto era fácil, ya que solo era de tomar el arroz y golpear sobre la piedra, hasta que toda la semilla cayera sobre la lona. Luego de esto se pondría la paja del otro lado. Pero no todo era trabajo. A veces al chicotear la paja, mis hermanos y yo solíamos golpearnos con la paja. El uno quería darle más duro al otro. Éramos un poco bruscos jugando. Y al ver esto mi padre, él se enojaba y nos decía que así no se avanzaría, pero teníamos que seguir el curso del trabajo. Solo pedía seriedad. Y sí, esto era un poco cansado a veces, cuando la paja llevaba aún pegada en la espiga el arroz, los cuales mi padre veía y se enojaba mucho. Vaya mi padre, nada se le escapaba. Pues decía que estábamos botando el trabajo y solo nos pedía que golpeáramos con más fuerza. Y algunas veces el sol se ponía muy fuerte y mi padre nos pedía tomar descanso de unos 15 minutos y beber agua para luego seguir golpeando. Y mientras nosotros hacíamos eso, mi padre ya se preparaba para recoger las semillas, pero antes él tendría que basurear. Esto él lo haría usando un saquillo doblado y con los pies tendía el arroz y con el saquillo él ventearía hacia abajo para así limpiarlo de residuos de hojas que salían al golpear las gavillas. Y así poco a poco ir juntando el arroz limpio para que mi madre ya empezara a ponerlo en los saquillos de un quintal. O sea, cada saquillo equivalía a 100 libras. Que al día siguiente, o sea, al tercer día, solo nos encargaríamos de ensaquillar el arroz. Esto duraba 2 a 3 días, cuando justo ya tenía que empezar la zafra. Al final de todo esto era emocionante, porque el corazón de mi padre era enorme, ya que después de haberse tomado el tiempo secándolo y luego esto ser llevado a la apiladora y poder obtener el arroz, mi padre solía separar un poco para obsequiarle a un tío llamado Lucho y uno que otro vecino. Y algo que nunca olvidaré
es que José se preparaba para tiempos difíciles. Era casi como las hormigas, por sus características en prepararse, cooperar, perseverante, diligente y unido. Además de mantener su carácter y sus valores para con nosotros, sus hijos, al momento de educarnos. Actualmente él cumplirá 78 años en junio y él nos habla como cuando aún éramos unos niños. Y aunque todos tenemos algún defecto, mi padre no deja de ser el hombre valiente, honesto y sobre todo muy trabajador, del cual con mucho orgullo digo, quiero ser como mi papá. Piridim, piribom, piriri, piriri, pom. Espero que les haya gustado esta historia y poderlos verlos en otro. Los quiero con todo mi corazón.